Hola Mari, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, buen día a todos los que nos están viendo, buenas tardes, buenas noches. Queríamos saludarles hoy. Estamos aquí, yo me presento, soy Maru, soy María Eugenia Quintana, mi consulta está en España y soy médico, soy neurodivergente y me dedico a la atención integrativa, sobre todo de adultos y especialmente de mujeres y personas de la comunidad LGTBI+. Hoy estamos aquí con Mari, que ya, bueno, también se presentará, pero que es fonoaudióloga y que está al otro lado del mundo, y que Mm. vamos a conversar hoy sobre el tema del fumar en torno a la voz, porque es a la voz a lo que Mari se dedica a trabajar, Ujú. y ella nos va a hablar un poquito más de ello, así que bueno, bienvenida, saludos a todos. Gracias. Me voy a presentar para que vayamos todos conociéndonos. Mi nombre es Mareva Torres. Me dicen Mare, entonces aquí hacemos un match muy entretenido entre Maru y Mare. Soy fonoaudióloga chilena, trabajo en el área de voz, lo cual significa que trabajo con personas que tienen disfonías, quieren prevenir las disfonías o trabajan con su voz como herramienta laboral y necesitan ciertas atenciones específicas. Em, Eso, tengo 31 años, llevo ya unos años trabajando en esta área muy bonita, y ahí me he encontrado un poco con esta temática, esta piedra de tope del consumo del tabaco, que ahí hemos coincidido con Maru en algunas reflexiones respecto a cómo abordarlo desde los profesionales de salud y desde la vida misma también. Así que muchas gracias por la colaboración, Maru, que estamos haciendo hoy para mostrar un poco esta conversación que hemos tenido más a la interna. Sí, lo de hoy es básicamente volver a tenerla, pero a lo público, ¿no? Yo últimamente he estado trabajando mucho en el tema del tabaco porque, sobre todo porque soy exfumadora y porque dejé de fumar justamente en Navidad, entonces esta fecha siempre me hace como recordar ese momento en que tomé esa decisión, cómo llegué a eso, ¿no? Después de pasar muchos años fumando, con mucho placer, pero también con mucha culpa. Mm. Y entonces en ese proceso de, ¿no? Como de reflexionar cómo llegué hasta allí, de qué me logré valer, porque es cierto que cuando no fumo lo extraño, porque sí, porque lo extraño y creo que es un mensaje que poco se dice desde la sanidad, ¿no? Que uno realmente sí que extraña fumar y hay días que yo digo, Dios mío, lo dejaría todo, o sea, pagaría por fumar un cigarro, no me importa nada. Y hay muchos otros días que son la mayoría en las que realmente me siento como muy empoderada. La palabra está un poco gastada, pero realmente es así como me siento de poder Mm. estar cerca de gente que fuma y en un ambiente social y decir, oye, la verdad es que no, o sea, no lo necesito, ¿no? Entonces, un poco a raíz de eso hemos estado conversando sobre esa sensación muy desagradable cuando estás en la consulta. Yo la tenía ya cuando era fumadora y Ujú. ahora la tengo como médico de cuando era fumadora, cuando iba a la consulta y me decían, bueno, pero es que claro, tienes que dejar de fumar. Es como, uf, ya de entrada te genera como un rechazo que no quieres ni hablar del tema, ¿no? Y Ujú. ahora como médica, pues me pasa también desde este lugar, ¿no? De que yo no soy una médica pesada con ese tema, entiendo que el tabaco sostiene un montón de cosas que ya lo iremos comentando, pero sí es verdad que hay situaciones donde concretamente toca decirle a la persona, bueno, es que mira, mientras este hábito se mantenga contigo, es poco lo que podemos mejorar, ¿no? Y cómo lidiar con esa sensación de que te encuentras esa que si hubiera un poquito más de libertad, los pacientes te voltearían los ojos, así como, Dios mío, que hartazgo tan grande el tema del cigarro, ¿no? Y me imagino que a ti, María, te debe pasar mucho más de lo que conversábamos, ¿no? En una consulta que es mucho más específica sobre el tema de la voz, pues un poco contarnos cómo es esa, o compartir, pues cómo ha sido esa experiencia. Bueno, yo comparto un poco esta experiencia tuya porque yo también soy, no sé si exfumadora, fumadora, porque tuve una caída, una recaída hace muy poquito, que también fue como uno de los gatillantes que me hizo también hablar más públicamente del tema, porque me atacó muy fuerte después un virus respiratorio y yo pensé, si no hubiera vuelto a fumar este último mes, no me hubiera enfermado tanto. Nunca voy a saber si eso realmente fue así o no. Pero al menos te queda ahí como ese clic, esa conciencia de em, recaí, pucha, será mi culpa, y ahí viene también el tema de la culpa. Entonces, ha sido un tema como profesional de salud, porque, claro, efectivamente nosotros como profesionales de salud tenemos que éticamente entregar toda la información disponible desde la evidencia científica para que las personas puedan tomar las mejores decisiones respecto a su bienestar. Desde ese punto de vista, el consejo más común que damos todos los profesionales de salud es dejar de fumar. Eh,
Porque claro, yo trabajo con la voz, que afecta directamente la voz, también se habla mucho del cáncer de pulmón y se habla mucho del sistema respiratorio, pero realmente el cigarro tiene efectos negativos en todos los sistemas del cuerpo, no tiene absolutamente ningún beneficio, entonces desde fonoaudiólogos y broncopulmonares hasta matronas te vas a encontrar con dejar de fumar. Entonces me lo he cuestionado mucho porque ahora igual hay un tema, como que el tabaquismo se está considerando más como una enfermedad, como una adicción, que se está un poco derivando hacia la psicología. O sea, como que desde mi formación académica, cuando yo estudiaba, igual no, eso no es tan actual, hace unos 10 años atrás, em, siempre nos decían, ustedes deriven cuando se trata de personas que fuman. No se metan en ese tema más que entregar la información, pero ustedes no van a lograr que la persona deje de fumar. Y claro, tiene sentido porque no somos psicólogos, no somos psiquiatras, entonces no vamos a adentrarnos en la problemática completa y específica y compleja que tiene el consumo del tabaco, pero tampoco logramos con nuestros consejos e información que las personas vayan al psicólogo y vayan al psiquiatra y se hagan cargo de esta problemática. Entonces hay un punto de inflexión en que yo también me lo cuestionaba éticamente. Yo decía, bueno, está bien, no puedo yo suplantar la psicología, no soy psicóloga, tengo que tener siempre eso súper claro, pero tampoco estoy consiguiendo que la persona tome una decisión que vaya a mejorar su salud. Entonces, desde ese punto de vista, había como un punto intermedio que yo decía, eso es mi responsabilidad como profesional. No, no es como lavarme las manos y que lo vea con el psicólogo o la psicóloga. Entonces, ahí me lo empecé a cuestionar y empecé a cambiar un poco el discurso, a tener un discurso un poco más empático respecto también a mi experiencia. em, Salir de esa lógica de yo soy el profesional sanitario, entonces tienes que hacer lo que yo te digo y yo tengo la información y me tienes que hacer caso, sino que plantearse desde otra vereda y decir, ¿sabes qué? Yo también fumaba o todavía fumo, me cuesta, sé que cuesta, entonces enganchar con la empatía primero, yo creo que eso ya nos da al menos cierta posibilidad un poco mayor de que la persona pudiera incluso cuestionárselo o replanteárselo, nos da una mínima posibilidad que no te la da. Este choque de, no, es que tienes que dejar de fumar. Porque yo escucho entre colegas incluso, y ahí también yo creo que tiene que ver un poco con la experiencia propia de haber fumado y de comprender la complejidad de fumar. Como no, es que esa persona en realidad no le interesa solucionar su problema porque sigue fumando y ya sabe que no tiene que fumar. Y yo entre mí era como, yo soy fonoaudióloga, tengo toda la información disponible y sigo fumando y trabajo con mi voz. Entonces, obviamente que hay algo que es mucho más complejo que solo saber que el cigarro es malo. em, y ahí es donde esos puntos como que quedan un poco al debe y yo creo que es un poquito como esta necesidad de reflexionar sobre el tema entre nosotras también. Me parece que es súper acertado lo que dices y además recuerdo que en algún momento cuando lo hablamos tú me decías que hay que buscar que esto sea un espectro, ¿no? Como todo hoy en día. Es decir, pareciera que está como el extremo de estoy harto de que me manden a dejar de fumar, ya yo sé que el cigarro es malo, por favor no me toques ese tema, quítame lo que tú quieras. Bueno, de hecho yo mismo en mi experiencia yo recuerdo que en una de mis consultas fui al ginecólogo y yo estaba tomando anticonceptivos orales, en esa época había ganado bastante peso, estaba comiendo como con mucha voracidad y fumaba. Y recuerdo que la ginecóloga dentro de todo no me lo planteó de una mala manera. Me dijo, mira, la verdad es que te has ganado esta cantidad de kilos últimamente, bueno, un pelín gordofóbica, pero la verdad es que tenía razón, me había aumentado no sé si 20 kilos en un año, o sea, bastante peso. Tienes este tema de que tomas anticonceptivos y además estás fumando, o sea, son tres factores de riesgo cardiovascular súper grandes, ¿no? Entonces tú decides por dónde, pero tienes que empezar a quitarte alguno. Y yo recuerdo haber pensado, amiga, a mí tócame lo que tú quieras, pero yo no voy a dejar de fumar. O sea, así como el cigarro era como un refugio tan grande que yo prefería cualquier otra cosa excepto dejar de fumar, ¿no? Entonces está como ese polo de no me toques el tema del cigarro y luego el otro polo de los sanitarios de eso también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros médicos que dicen la seguridad social no debería cubrir ninguna enfermedad derivada del tabaco, ¿no? Porque el que fuma, fuma porque le da la gana y entonces el cáncer de pulmón no lo tendría que pagar la seguridad social. Y es como, bueno, ¿cómo hacemos para encontrarnos en ese, ¿no? Entre esos dos polos, ¿dónde está el lugar en que uno como personal sanitario y también como persona? Porque yo recuerdo que cuando yo me tomé la decisión de dejar de fumar, aún siendo médica y siendo internista, que tanto manejas estos temas,
yo me acuerdo que yo me senté a revisar como a profundidad realmente qué efectos podía estar teniendo el cigarro sobre mí, ¿no? Por ejemplo, cuánto aumentaba el riesgo de trombosis al tomar anticonceptivos, el hecho de fumar y tomar anticonceptivos al mismo tiempo, y se multiplicaba por muchísimo, ¿no? O, por ejemplo, en comparación con otros factores de riesgo cardiovascular, qué tan importante era el cigarro, ¿no? Y, coño, resulta que fumar es como ser hipertenso, o sea, quiero decir que realmente te ganas los tickets para sacarte la lotería del evento cardio, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuáles otros cánceres, aparte del pulmonar, estaban relacionados realmente con el tabaco? Y te caes para atrás cuando ves que hasta los linfáticos tienen que ver, pueden ser precipitados por el tabaco, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto como paciente. O sea, realmente sabes qué tanto daño te puedes estar haciendo. Y luego, por otra parte, eh, a mí también me enseñaron que si alguien fuma, eventualmente va a necesitar un psicólogo, y yo hoy en día también me pregunto hasta qué punto eso es psicologizar una conducta que tiene mucho que ver con el aspecto social también, ¿no? Yo recuerdo que esto no tiene que ver con el cigarro, pero me pasa un poco lo mismo cuando yo atendía en urgencias durante el COVID, que me estaba literalmente volviendo loca. O sea, lo que me faltó fue alucinar para terminar de perder la cabeza. Y yo me acuerdo que en esa época yo iba a mi psicóloga, con quien además tenía una relación ya bastante fortalecida y tal, y lo que hacía era todo el tiempo derivarme a, tienes que hacer respiraciones, tienes que hacer mindfulness, tienes que aumentar la actividad física, y no digo que no, porque evidentemente cuando logras hacer todas esas cosas, pues sí, pues puedes sentirte mejor, pero era como, bueno, por una parte, un sistema nervioso totalmente desregulado como el que yo tenía, no iba a poder hacer mindfulness, ¿no? Por número uno. Y número dos, ¿hasta qué punto estamos invalidando que lo que las personas están experimentando en sus vidas les hace buscar una escapatoria? O sea, es decir, yo no podía pensar, no había manera de que psicológicamente se me hiciera ver que lo que pasaba era que yo estaba deprimida, cuando lo que estaba era viendo muertes y muertes y muertes y muertes y abandono institucional, ¿no? Entonces pienso que pasa un poco lo mismo con el tabaco, es decir, si todos sabemos que el tabaco es malo, si todos sabemos que fumar es malo, tiene que haber un motivo por el que fumamos, y el motivo por el que fumamos no puede ser solamente si tu mamá te dio pecho o no te dio pecho, si vienes de una familia desestructurada o no, si has vivido estrés postraumático. O sea, también es un tema de que si la vida, pues igual hay días que no vale mucho la pena vivirla, pues a Mm. lo mejor el tabaco es una forma también de descargar, ¿no? Y de tener un poco esa válvula de presión de cuando has tenido un día de mierda. Y yo todavía, y ya cumplo 3 años este año sin fumar, yo todavía hay días que llego a mi casa y digo, Dios mío, lo que yo daría por tener esa válvula de presión de coger un cigarro y fumarme un cigarro en paz en el balcón, y que sean 5 minutos donde no importa nada más que lo sabroso que se siente esto, que lo rico que es el sabor. Entonces, quiero decir, también quitarle eso a una persona que a lo mejor está atravesando una situación de vida, bien sea puntual o bien sea sostenida, un jefe de mierda, una precariedad económica, un matrimonio que se desmorona, una enfermedad de alguien querido, es que a lo mejor también es una forma de cuidarse, ¿no? No solamente es una cosa satanizable y una cosa psicologizable y psiquiatrizable, que entonces necesitamos que un psicólogo venga aquí y nos haga un mapa, cosa que además, con el respeto de los psicólogos, a quien también estimo mucho y que sé que en muchísimas ocasiones realmente ayudan a llegar al fondo del problema, hay muchos que se enfocan en el fondo del problema, pero hay otros que no, hay otros que simplemente, yo recuerdo haber pedido asesoría en un momento y me decían que, bueno, que sustituyera el cigarro por un bolígrafo, y que si yo estaba hablando y lo que necesitaba era tener algo en la mano, un bolígrafo me iba a funcionar igual. Y es como, o sea, tú definitivamente no has fumado nunca en tu vida y no tienes ni idea, ¿no? De lo que fumar significa. Entonces, creo que en ese aspecto también es parte de lo que estamos buscando con esta conversación, ¿no? Cómo entrar en ese punto medio. Sí, yo adhiero mucho a esto del espectro como desde el punto de vista de poder comprender la complejidad general del problema, pero también la complejidad individual, porque muchos tenemos diferentes razones por las cuales fumamos. Y ahí también, bueno, no sé si lo dije en mi presentación, pero yo también soy una persona neurodivergente y creo que la neurodivergencia es un factor muy, muy preponderante en esta temática porque, bueno, por muchas razones. Yo creo que si miro para atrás, creo que un poco la razón por la que comencé a fumar tiene que ver un poco con esta aceptación social de un grupo, como identificarte con un grupo. Yo no fumé hasta los 18 años. eh, Digo eso porque de alguna manera mis compañeros de curso empezaron a fumar a los 12 años, 13 años, y yo era como, ay, no, yo no fumo, así como la, La la correcta. iluminada que no fuma, así como... Y un día en un carrete, le decimos acá la fiesta, fumé, me fui a comprar una cajetilla, como por ninguna razón, y dije, no, me voy a comprar una cajetilla y ya enséñenme a fumar, y empecé a fumar.
Claramente el primer cigarro nunca te gusta. Ese es otro tema, po. A nadie le gusta el primer cigarro porque obviamente con todo ese humo que entra unos pulmones que no están acostumbrados a esa cantidad de humo, te genera tos, picazón, molestia, es muy desagradable. Entonces, incluso uno llega a superar esa barrera de que tu cuerpo está reaccionando, evidentemente, como por favor no vuelvas a hacer esto, y lo sigues haciendo hasta que te acostumbras a tolerar lo desagradable que es la experiencia de fumar, porque uno lo convierte en algo agradable por miles de razones, pero realmente si tú miras siempre la primera vez que fumaste, no fue una situación agradable. No fue como comerse una frutilla y disfrutar el sabor de la frutilla y el aroma y la textura, no. Entonces, creo que desde, por ejemplo, la neurodivergencia y desde mi experiencia, podría decir que fue un poco parte del enmascaramiento, eh, camuflarte, como una manera de sentir que todo lo que no estás encajando en este grupo de personas, lo encajas a través de esta conducta que está aceptada por estas personas, validada y fomentada. Entonces, una manera de conectar con otras personas, y por eso que la adolescencia yo creo que es como el punto clave, o la adolescencia, la juventud, como en este momento en el que estamos, como en este periodo de la búsqueda identitaria, estamos más vulnerables emocionalmente, estamos más distanciados de nuestros padres, estamos buscando otro tipo de validaciones. em, Creo que por ahí hay un punto de inflexión, po, o sea, como la validación que hay detrás de esto, buscar conectar de alguna manera con una persona que a lo mejor no estás conectando ni con tus temas de interés, ni con las conversaciones, ni con la música que te gusta, ni con el futuro que ves, no estás conectando, entonces una manera de conectar es como, ¿quieres un cigarro? Fumémonos un cigarro. Ya, ahí estás inmediatamente estableciendo cierta complicidad con alguien. Y que también me pasaba mucho que era como una escapatoria y encontrar complicidad con personas que lo único que tenías en común era que fumabas. Me pasaba también en la universidad, de repente como no hubiera nunca hablado con una persona excepto porque compartíamos el vicio del cigarro, entonces era como, oye, salgamos a fumar en el break de la clase, nos vamos a fumar y, oye, y ahí como que uno conversa un poquito más, o esa mirada de complicidad que tienes con alguien cuando hay un momento tenso y lo miras así como, mataría por un cigarro y la persona te mira con la misma cara y como que estás esperando el momento para ofrecerle uno que te regale uno o salir y fumar. Entonces, esas cosas como emocionales y vinculares em, no se hablan, po. Siempre se habla de, oye, te va a generar esto y el cáncer y tu voz y no sé qué. Y es como ya, igual, acá en Chile, no sé si en otros países funciona igual, pero acá en Chile la cajetilla tiene imágenes de En España pulmones también. con cáncer, tiene imágenes de personas con traqueostomía, de pies así como necrosados, horribles. Y es como la gente igual sabe, aunque puede que no dimensione el daño que genera, sí sabe que es malo, lo sabe, en términos generales al menos. Entonces, no sirve que los profesionales de salud hablemos solamente de la información científica y de lo malo que es, sino que sirve que también tengamos un poco cierta empatía y conexión con qué es lo que nos llevó a fumar o qué es lo que nos lleva a esto para que realmente podamos establecer ciertas estrategias que sean mucho más personalizadas. Y agradables, porque por ejemplo este ejemplo que tú decías de tu psicóloga o de alguien que te decía lo del lápiz y todo, eh, puede funcionarle a alguien igual. Sí, Eh, sí, sí. Porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasó con un paciente, tenemos un ejercicio de los fonoaudiólogos que es súper común, que lo hacemos con una bombilla en agua y tú haces el sonido y se hace un burbujeo y todo. Entonces una persona un día me dijo como, oye, esto es como fumar, pero al revés. Y yo le dije, eventualmente cuando te den ganas de fumar, en vez de fumar, podría ir a hacer el ejercicio y además de dejar de fumar, estarías practicando el ejercicio. Me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Yo no le tenía ni una fe, sinceramente. Y con el pasar del tiempo me dijo como, ¿sabéis que me ha funcionado mucho eso de vocalizar en vez de fumar? Porque me lleva un poco a ese estado de conciencia plena, de escape del resto, como que lo que significaba el cigarro para esa persona se suplía fácilmente haciendo ejercicios vocales. Pero con otras personas Wow.
no me ha funcionado en nada, obviamente porque lo mismo que tú, pues como claramente esto no es fumar, entonces ¿de qué me estás hablando? Entonces, por eso es importante tener la conversación, porque si no lo conversas desde lo humano, desde la vulnerabilidad, es muy difícil encontrar una estrategia o varias estrategias que realmente te vayan ayudando a disminuir paulatinamente el consumo o eliminarlo. Estoy súper de acuerdo y mi caso también fue así, ¿eh? Porque así como ese ejemplo te lo dije desde el punto de vista crítico, también tuve otros ejemplos de consejos que me dieron que en el momento me parecieron absurdos y que al final me funcionaron. Por ejemplo, mi momento favorito de fumar, mira qué increíble lo que dices de cuando tu cuerpo lo rechaza y cómo te gusta, o sea, cómo le das tanto valor que superas a tu mismo cuerpo, ¿no? A mí una de las cosas, y también creo que es por mi neurodivergencia, y que funciona para muchos neurodivergentes para no fumar o dejarlo, que es que a mí el olor me generaba mucho rechazo y el sabor del cigarro, yo no sé si esto las personas que no fuman se podrán identificar, pero, o si a ti te pasaba, pero a mí me gustaba el sabor del cigarro fresco, o sea, es decir, en el momento que yo le daba un jalón al cigarro y tenía ese sabor en la boca, riquísimo, pero el sabor que te queda en la boca después, al ratico, después de que estás fumando, era una cosa que me daba, pero como náuseas, ¿no? Entonces yo, mi manera de superar eso, volvemos a cuán importante es para ti que te sobrepones, mi manera era acompañarlo siempre de una bebida. Entonces, o era café con leche, o era café solo, cuando yo quería estar muy a tope, café solo, o con el alcohol, por supuesto. O sea, el sabor de cigarro y cerveza es lo más exquisito que existe en el mundo, ¿no? Y entonces una de la psicóloga en su día me recomendó que por qué no probaba dejar de beber. Y dije, bueno, no, o sea, encima de dejar de fumar voy a dejar de beber, o sea, que me quieres que me pegue un tiro. Pero en verdad me di cuenta que si yo, por ejemplo, salía, ¿no? Salía de fiesta y tal, y no bebía, no me daban ganas de fumar. Empecé a hacer como un círculo, ¿sabes? Con lo que, o sea, si no fumaba, no bebía, o si me daban ganas de fumar, evitaba beber, y así logré, poco a poco, que por lo menos desasociar, ¿no? Una cosa de la otra. Y respecto a lo que decías, yo creo que ese es el motivo por el que los planes para dejar de fumar tienen que ser personalizados, bien sea a nivel de introspección, de que tú tengas que hacer introspección antes de tomar la decisión, no tiene por qué ser un proceso acompañado, aunque los procesos acompañados tienen creo que casi el 40% de probabilidades de éxito, porque vas adaptando las estrategias, o sea, porque vas encontrando, ¿no? Fíjate que eso que decías, no solamente es averiguar qué te hizo llegar al cigarro, sino qué te mantuvo allí. Y me identifiqué un montón, no sé si a ti te pasó, pero con lo que contabas, a mí me daba terror perder esas relaciones cuando yo dejara de fumar, porque efectivamente yo no tenía nada de qué hablar con esta gente si no había, como lo llaman, el lubricante social de tener un cigarro en la mano. Nada. O esa generosidad que se genera entre fumadores de si tú no tienes, yo te dejo una caja y yo te dejo tal y luego tú me lo y tal y había como ese jueguito de, bueno, la próxima fumamos de mi caja. Si yo perdía el cigarro con esa gente, yo sentía que no tenía nada de conexión. Me pasó con parejas, me pasó con amigos, me pasó, por ejemplo, en el día a día de la carrera. Fíjate tú que en mi caso yo me adherí muchísimo más al cigarro por el ambiente laboral, porque en una guardia médica tú vas a tope todo el día y el único momento que está socialmente aceptado de parar, esto es un secreto médico, espero que los médicos no me vayan a denunciar por delatar, pero en una guardia que está a tope, el único motivo justificado para todo el mundo parar lo que está haciendo y salir es fumar. Mm. En la guardia nunca hay 5 minutos para, vamos a tomarnos un café. Un café no, es el que sale a fumar. Entonces, claro, yo decía, si dejo de fumar, es que hasta el derecho al descanso lo voy a perder. Claro, luego vas, cuando identificas que tienes esa creencia, pues entonces puedes realmente, ¿no? Ver, esto realmente es cierto. No, realmente las relaciones que yo había hecho no se deterioraron por el dejar de fumar. Ajá. De hecho, yo ahora puedo inclusive salir a fumar con mis compañeros sin fumar yo, ¿sabes? No, no, seguimos teniendo una relación. Pero es verdad que lo que me llevó allí fue esa facilitación que genera el tabaco. Y además yo creo que, no sé si a ti te pasa o si lo ves en tus pacientes, pero yo creo que la estrategia de la fotico del paquete de cigarros es fatal, es fatal. Porque lo que genera es tú crees que yo no lo sé, o a mí no me vas a engañar que esta persona se murió solamente por fumar, esta persona, esto que le está pasando a esta persona no me va a pasar a mí, ¿sabes? Tú, no te, tú nunca te ves con un pie necrosado a punto de amputar por el hecho de que estás fumando un cigarro. Y además, por lo menos en mi caso, y es lo que veo en mis pacientes, la culpabilización, la satanización, lo único que hace es el efecto contrario. Yo no Totalmente. conozco a la primera persona que me haya dicho, esta mañana me fui a comprar una caja de cigarros, pero como había un niño llorando porque el padre estaba muerto en el ataúd en la foto, me acordé de mi hijo y dejé de fumar. Eso no, a mí no me ha pasado y no he visto el primer caso. Entonces no sé cómo era en tu caso, pero a mí, en lo que yo empezaba con el diálogo interno de tengo que dejar de fumar, tengo que dejarlo, qué asco, esto es un desastre, mira todo lo que tal, y automáticamente el mecanismo de respuesta era fumar más, fumar más, fumar más, fumar más. O sea, no, nunca me funcionó. No sé cómo fue para ti.
Totalmente muy similar. Comparto que la culpa lo único que hace es el efecto contrario. Me pasa que, em, a ver, como que creo que pueda funcionar el efecto como, ¿cómo se dice? Como el shock, terapia de Mm, shock. Puede funcionar, pero no es sostenible en el tiempo. Porque a mí me pasó, por ejemplo, mi papá falleció de cáncer al pulmón. Fue fulminante, fue muy rápido. Creo que fueron 6 meses que entre que lo diagnosticaron y entre que falleció, 6 meses que estuvimos cuidándolo, viéndolo súper mal, viendo todo su deterioro. Em, y me acuerdo incluso que los primeros meses de su diagnóstico fueron unos meses donde yo más fumé. eh, Porque además estaba dando mi tesis de magíster y estaba muy estresada, entonces yo me ponía en el patio, pleno verano, en el patio con mi computador y mis libros y una cajetilla de cigarro. Y figuraba yo sentada sobre el computador con un cigarro en la boca todo el día, porque entre que estaba, que tenía que presentar la tesis, entre que mi papá estaba enfermo, entre que no sé qué, y en mi mente como más encima el cigarro lo enfermó, pero ya, ¿qué más voy a hacer? Como que no, ya está diagnosticado esto, ya no sé, como que es tanto de repente lo que te consume el contexto en el que estás y la falta de ciertas herramientas quizás para poder enfrentar esa situación de una manera un poco más saludable que simplemente te entregas a un vicio que tú eres consciente que no te está haciendo bien. Porque te está haciendo bien en el momento, como fumar te genera algo en el momento que es agradable, bueno, después de haber superado todas estas barreras, que te genera como una especie de descanso, una especie de escape. Em, ya, después, ¿qué pasó? Dejé de fumar cuando ya terminé de dar la tesis, yo creo que fue lo que más me estresó y que me mantuvo como en esa dinámica de, ya, no puedo hacer nada más que fumar. Entonces después ya solamente me dediqué como a acompañar a mi papá. Ahí sí dejé de fumar porque estaba más presente en el cuidado de él y me parecía como, primero no tenía tiempo en realidad para fumar, como que no tenía tiempo para comer, para dormir, para nada. Y además no me gustaba la idea de entrar con el olor del cigarro claro. estando enfermo. Entonces simplemente no lo hice y no fue tan difícil en ese momento, como que también estaba consumida por esta otra rutina. Em, y cuando falleció, dije ya, no voy a fumar más. Y efectivamente no fumé en como 2 años. 2 años que me di el permiso de fumar alguna vez esporádicamente y que fumaba y era como, oh no, ya, esto no es lo mío, realmente estuvo bien dejar de fumar y todo. Y hace un mes atrás tuve esta recaída horrible que yo no estaba comprando tabaco, no estaba comprando cajetillas, nada. Si fumaba esporádicamente era porque alguien tenía un cigarro y que era un momento muy específico y fumaba. Pero no era como que yo tuviera acceso en mi casa a fumar. No, y esta recaída fue como volví a comprar cajetillas, volví a comprar todo, andaba con el encendedor siempre en el bolsillo, fumaba hartos y más de un cigarro al día, de repente 4 cigarros al día. Y me pasaba que mi pareja no fuma y con todo esto que pasó con mi papá también, pues cuando me vio fumando una vez me dijo como, me duele verte fumar. Entonces, eh, que yo lo entiendo y lo respeto obviamente y todo, pero me era mucho más difícil volver a darme el permiso de fumar y poder dejarlo rápidamente, porque antes me pasaba eso como, me fumo un cigarro, incluso me compré alguna cajetilla alguna vez porque no me vendieron uno suelto. Y me fumé un cigarro y al día siguiente boté la cajetilla con los otros, todos los otros cigarros ahí sanitos. Pero ahora me pasaba que me costaba desengancharme porque cada vez que fumaba lo hacía con la culpa de además, como, pucha, más encima, mi pareja me está viendo, me va a sentir Haciéndole daño. vas a ver que no le puedo esconder que voy a fumar porque el olor es evidente. Entonces era como, pucha, ya no me podía fumar ese cigarro tranquila como para em, realmente tener ese escape y poder soltarlo. Entonces me enganchó más. Y lo que me desenganchó ahora es que me enfermé y estuve muy congestionada, obviamente no pude fumar más. Y ya ahora, claro, mi cuerpo genera un rechazo porque todavía estoy, como soy alérgica, que mi sistema quedó muy sensible, todavía estoy congestionada, todavía de repente me da como un poco de asma, entonces, claro, no estoy fumando. Pero no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces, Y está bien no saber lo que va a pasar en el futuro. De hecho, yo creo que una de las cosas que a mí me ha mantenido no fumar, o sea, no fumando, es precisamente decir,
bueno, si mañana me dan ganas de fumarme como un cigarro, no se va a acabar el mundo. Como si recaigo, como si me empiezo a fumar y me empiezo a comprar cajetillas, pues bueno, volveré a dejarlo y ya está. O sea, desde que yo me quité, porque cuando me lo planteaba como, este es el último cigarro que me voy Para a fumar en mi siempre. vida, automáticamente a los 2 días decía, bueno, me fumo este otro y ya el siguiente será, o sea, no, no, el cerebro automáticamente te lleva allí, ¿no? Entonces yo creo que otra cosa que puede ayudar es plantearte si realmente te está haciendo bien, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, y con cosas que no tengan que ver con la salud, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, ¿en qué cosas el cigarro te hace daño hoy? Porque el pie marrón ese que te va a amputar, eso no es tu hoy, ni siquiera lo vas a ver así, eso va a ser un día que vas a sentir que el pie está un poco raro, 2 años después vas a tener un problema vascular, 5 años después, o sea, no es cierto que la foto del pie negro es la foto del pie negro, y cuando, como bien lo dijiste tú ahora, cuando ya tienes el pie negro, lo que dices es, bueno, ya tengo el pie negro, ya, ya, ¿qué diferencia hace? Claro. Mi padre no va a estar menos enfermo porque yo dejé de fumar hoy, ni el hecho de que a mi padre le esté pasando esto quiere decir que a mí me va a pasar también, porque mi padre tiene 40 años más que yo y yo tengo 40 años para dejar de fumar. O sea, yo creo que la fórmula de culpa no funciona. Pero sí funciona, a mí me funcionó mucho, por ejemplo, ver cuánto me estaba gastando el tabaco. Entonces decir, bueno, me está haciendo bien, sí, me está haciendo bien porque me está relajando, está evitando que yo mate a una persona en este momento, ¿verdad? Pero, coño, me estoy dejando, yo me estaba dejando casi 2.000 euros anuales en cigarros. O sea, estamos Mm. hablando de mucho dinero, mucho dinero. Y me estaba pasando que estaba dejando de hacer cosas por comprar cigarros. O sea, estaba dejando de, no, es que este mes no puedo salir a comer, tomarme algo con mis amigos porque no tengo dinero. Pues claro, ¿qué dinero vas a tener si te estás dejando 150 euros al mes en tabaco, ¿no? O cosas como, llegó un punto, es que yo la verdad es que hubo cosas que hasta que no tomé conciencia no me di cuenta de dónde estaba, pero por ejemplo, estaba empezando a tener descamación de las manos, de tanto lavarme las manos, porque no soportaba que las manos me olieran a cigarro. Y Mm. claro, y como soy médico, te puedes imaginar que no, a nadie le gusta un médico que igual esa es otra, y todo el mundo se daba cuenta que yo fumaba, pero en mi cabeza yo con mi lavadera de manos y mis cositas para el aliento, supuestamente yo lo estaba opacando, ¿no? Y llegó un punto en que fue como, bueno, me estoy dañando la piel por la consecuencia del fumar, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Entonces creo que hacerte esa segunda pregunta de, ¿realmente me hace bien en este momento? No en el futuro, en este momento. Y si la respuesta es sí, también está bien, porque yo creo que si a tu padre le acaban de diagnosticar una cosa semejante a esta, si además estás en un momento de tesis, vuelvo a lo mismo, fumar, posiblemente en ese momento fue una medida de autocuidado. Si no hubiera fumado, ¿por dónde iba Mm. a drenarse toda esa angustia, ¿no? Entonces también decir, bueno, mira, si mi resultado es que en este momento estoy mejor con el cigarro que sin él, bueno, Sí. vale, también es válido, ¿no? De hecho, yo pienso que si no hubiera fumado en ese tiempo, yo hubiera dejado de... hubiera dicho, ¿saben qué? La tesis la voy a congelar y la doy el otro año porque no puedo. Entonces yo creo que el cigarro fue como una forma de, ya, tengo que hacerlo, lo voy a hacer y como sea, y lo terminé. Y que fue la mejor decisión igual en ese momento. No Claro. fumar, quiero decir, sino como haber terminado ese proceso. Bueno, pues dicho un poco lo que hemos estado hablando, que da para mucho y que yo creo que este será el primero de algunos capítulos, me atrevo a decir. Em, digamos que la reflexión para ir cerrando un poco y que tampoco, como yo digo, no es una pregunta, no es una respuesta, ¿no? Es, dicho todo esto y tomado en cuenta todos estos factores, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo hacer cuando realmente hay un motivo Mm. de salud propia o de salud ajena o de el motivo que sea que nos de alguna forma obliga a la necesidad de dejar de fumar, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya llegaste a ese punto en que te enfermaste y, por ejemplo, el tratamiento no va bien si estás fumando, ¿no? El típico, como ese virus que tuviste, ¿no? Y que ya te das cuenta de que por mucho inhalador que te manden, por mucho jarabe, si no dejas de fumar, no vas a mejorar. Ujú. O debe pasar mucho en ¿no? En tu consulta con tus pacientes que quieren mejorar su voz, pero siguen fumando y esto lo que hace es tirarlos para atrás. En mi caso me pasa mucho con personas que pareciera que no, pero que tienen familiares enfermos cuyas condiciones empeoran por su propio hábito de fumar, ¿no? Por ejemplo, típico de los padres con niños alérgicos, que ya está demostrado que no es nada más que fumen fuera de la casa, es que solamente el hecho de que la ropa huela a tabaco ya puede desencadenar crisis muy graves en sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde hacerlo? Porque no queremos hacerlo desde el lugar de satanizar, tampoco con lo que estamos hablando queremos promocionar el uso del tabaco, aunque yo siempre digo, prefiero que fumes a que te mates. Así Mm. que si tu salud mental te lo pide, pues tampoco lo satanicemos, ¿no? Pero no estamos tampoco promocionándolo, entonces, bueno, un poco abrir esa conversación de qué experiencias pueden habernos funcionado como fumadoras o como exfumadoras, que la gente que nos escucha, pues igual también nos comentara cómo lo han logrado hacer o desde dónde, ¿no? Para ver cómo podemos aportar a esa conversación que sí, sí, efectivamente sí tiene que ver con la salud, ¿no? Mm.
Sí, yo creo que ese es el tema como más, ese es el desafío en el fondo, como ir encontrando maneras de enfrentar este problema, porque claro, como dices tú, no lo estamos promocionando, pero también, claro, si hay riesgo suicida, por ejemplo, entre que fuma un cigarro una persona que libere un poco esa tensión y efectivamente cometa algún acto contra sí mismo. Evidentemente, o sea, hay que poner las cosas sobre una balanza, por eso es importante verlo como un espectro y no como un blanco o negro también. Pero claro, tampoco lo estamos promocionando. Yo desde el punto de vista de la voz, hay patologías que son específicas que se generan por el consumo del tabaco. Por ejemplo, el edema de Reinke es una patología que lo que genera es acumulación extrema de líquido en una zona específica de las cuerdas vocales, que es entre unas capas, que genera una laxitud tan grande de los pliegues vocales que hace que la voz se agrave totalmente. O sea, pierdes la capacidad de hacer falsete, pierdes cada vez más tu registro agudo. O sea, pensar en un edema de Reinke para un cantante. Básicamente como dispararse en los pies, como no hay forma de poder sustentar una carrera a largo plazo si es que tu rango vocal está todo el rato acortándose y yéndose hacia un extremo. Em, y además, no solo como desde la voz, sino que pensando como, por ejemplo, en la función laringea, que la principal función laringea es la respiración, o sea, mantenerse abierta para que pueda ingresar el aire. Su segunda función es proteger la vía aérea de cuando tragamos el alimento y el agua, digamos, los líquidos. Y la tercera función recién vendría a ser la producción de la voz, que nos lleva a esta otra función que igual para nosotros es muy relevante, que es lo comunicativo. Tampoco deja de ser algo relevante, pero incluso su función primaria, que es la respiración, la afecta porque se genera tal engrosamiento, o sea, tal acumulación de líquido que engrosa el volumen de las cuerdas vocales, que empiezan a cerrar el tubo de respiración. Entonces, hay personas que en etapas muy avanzadas del edema de Reinke tienen estridor, o sea, que les cuesta respirar, tienen disnea, Wow. suena cuando respiran. Entonces, no solo como el tema de la voz, sino que pudiera como eventualmente generar algo como incluso en funciones más primarias que la comunicación. En esos casos, o sea, por ejemplo, el edema de Reinke tiene resolución quirúrgica, además de la terapia fonoaudiológica, pero es principalmente quirúrgica. Si no vas a dejar de fumar, ni siquiera tiene sentido que gastes plata en la operación, por ejemplo. A ese punto. De hecho, la mayoría de los otorrinos, la mayoría de las personas que trabajamos en esa área, como es casi un requisito, como realmente tienes que dejar de fumar, si no es una pérdida de recursos, de tiempo, de todo. Em, y bueno, ese es como el caso más extremo, pero es una enfermedad que se da específicamente por el consumo del tabaco, o sea, una persona que no fuma no experimenta esa patología. Y el resto de patologías pueden tener o no tener el tabaco como un factor, pero obviamente que es un factor que empeora y aumenta la posibilidad, la probabilidad, quiero decir, de que aparezca el problema o de que aumente progresivamente muy rápido el problema o que llegue a etapas muy avanzadas. Entonces, en ese Sí, sobre caso, todo que no importa de qué patología hablemos, nunca jamás la mejorará, que es lo más radical que hay totalmente. con esto. Nunca va a ser irrelevante el consumo del tabaco para Nunca va a cualquier ser relevante. patología. Entonces, claro, en el nicho como en el que yo trabajo, que es el mundo artístico, que es también un desafío, porque imagínate en lo social en general cómo está normalizado el consumo del tabaco, imagínate cómo está también normalizado y fomentado el consumo de tabaco y de alcohol y de ciertas drogas también en el mundo de la bohemia musical. O sea, es como es un tema totalmente controversial. Y no significa que todos lo hagan, ahí yo no quiero generalizar porque yo trabajo con personas también súper profesionales que realmente se dedican al tema y que una de sus decisiones ha sido como cuidar su alimentación, sus rutinas de sueño, su hidratación, dejar de fumar. em, y no quiero decir que una persona que fume sea poco profesional, pero a lo que voy es que tampoco hay que generalizar de que todos lo hacen, pero sí hay una gran parte de ese nicho que te dice como, bueno, pero ¿y todos los cantantes que son súper famosos y les va súper Mm. bien y también fuman? Y es como sí, pues, pero no sabes hasta cuándo le va a durar esa voz, no sabes cuántas disfonías experimenta al año o al mes, no sabes tampoco cuántos corticoides de repente se mete para poder salir al escenario.
O sea, hay muchas cosas que no sabemos, porque tampoco uno como profesional de salud lo anda ventilando. Pues yo también he tenido que resolver muchos problemas así específicos que tampoco salgo diciendo después en redes sociales, oye, esta persona que salió a cantar hoy día le pasó tal cosa y yo no, porque una no es tampoco la superheroína. Entonces, Correcto. claramente No, y para... que tampoco sabemos lo que ocurre en los puntos medios, volvemos al espectro, ¿no? A ti te muestran el pie para amputar, Claro, pero claro, no te muestran que esta persona hace 30 años empezó a tener problemas en las uñas, que iba para el podólogo permanentemente y que no se le curaban y que tenía pequeñas secreciones que necesitaban antibióticos, o te hablan de, esa es otra muy famosa aquí, ¿no? Todas las formas de impotencia que produce la impotencia sexual en el hombre, sobre todo, ¿no? Ya, pero es que a lo mejor eso es en la fase final, pero puedes tener un chico de 23, 24 años que una noche después de fumarse una cajetilla entera no logra una erección sin tener ningún otro problema estructural. O puedes claro, tener en la mujer formas de falta de lubricación que nunca jamás se plantea que puedan tener que ver con un hábito de cigarro tan acentuado. totalmente. Entonces volvemos al tema del espectro, ¿no? Que bueno, sí, hay cosas que ya cuando son muy, muy evidentes y hay un tumor metastásico, pues todo el mundo lo culpa al tabaco, pero creo que hay poca educación y poca divulgación de la realidad que hay detrás de esas promociones, ¿no? En el tema de los cantantes, bueno, efectivamente, de cuántas drogas depende un cantante que tiene una carrera de 40 años en el escenario, que primero no es el mismo que era cuando comenzó, y eso yo creo que son contados con los dedos, ¿no? Los cantantes que realmente tienen una carrera productiva desde el punto de vista voz, porque la mayoría tiene un disco que los catapulta al éxito y de ahí en adelante es hacer performance de esa música sin realmente tener la calidad vocal. Hablo desde la ignorancia, porque no lo digo profesionalmente, sino por lo que uno mismo puede, ¿no? Uno mismo puede, en la cultura popular, darse cuenta de que Mick Jagger no es el mismo ahora que era en los 70 cuando los Rolling Stones salieron ¿no? a la palestra. Entonces, eh, creo que a lo mejor ese es un lugar para empezar a hablarlo, es un lugar para hacer discusión, para hacer, bueno, un poco, ¿no? Como cultivar conciencia. Y Sí, yo realmente no tengo una respuesta, pero sí creo que, de hecho, con este programa que hemos lanzado ahora de acompañamiento, sí creo que cuando hablas con la persona vas encontrando las respuestas en su misma incomodidad, en su mismo deseo de salir de allí, vas encontrando por dónde tirar. Y sí te puedo decir que nunca viene, por lo menos en mi experiencia, nunca viene de lo la negativo. De hecho, culpa. yo nunca, nunca, nunca. De hecho, las personas que me llegan a mí con una intención de dejar de fumar y quieren que yo las acompañe, cuando en la entrevista para hacer el previo de conocernos, me manifiestan. Es que yo ya lo tengo que dejar porque es que yo no le quiero dar ese ejemplo a mis hijos, porque yo estoy harta de proponérmelo y no poder. Ya cuando entran con ese tipo de discurso, le digo, mira, creo que no es tu momento, no se lo pueden creer, ¿eh? No, pero sí que es mi momento, porque no, no, no. Si no hay una motivación intrínseca, si no hay una autocompasión en ese proceso, puedes intentarlo, pero en 1, en 2, en 3, en 4 años, en 5 años, yo conozco gente que ha vuelto a fumar después de 30 años, mujeres que han dejado de fumar porque estaban embarazadas y el día que los hijos cumplen 18 años y se van de la casa, vuelven a fumar automáticamente, o sea, que creo que el lugar tiene que venir desde un sitio de más amabilidad. Más amabilidad, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Incluso, mira, como volviendo un poquito al tema de los cantantes, o sea, tú tienes un cantante que también experimenta el problema de fumar, o sea, más fatiga, picazón, congestión, pérdida del rango tonal, y aún así de repente no lo dejan. Entonces, claro, como que te dicen, sí, pero este cantante y todo. Pero si medimos su rango vocal de hace 5 años atrás respecto a este, a lo mejor está más corto y todavía no se nota tanto en el escenario algunas cosas porque también uno cuando no es experto en canto, tú vas y disfrutas el show, no te vas a dar cuenta que a lo mejor cambió de tono la canción, que le bajó un tono para poder cantarla. Y tú la disfrutas igual porque es tu artista favorito, está cantando, entonces aquí yo quiero poner también como de ejemplo, porque siempre me ponen esos ejemplos, pues como, oye, pero mira este cantante que no sé qué y es súper famoso y todo. Pero por ejemplo, empezamos a enumerar a cantantes como que sí han tenido problemas y aquí voy a mencionar una que se ha tomado un poco como la molestia, digamos, de contar su historia, que es Miley Cyrus. Miley Cyrus tuvo que reconfigurar toda su carrera musical porque efectivamente tuvo edema de renque, porque ella, bueno, siendo una niña Disney, se vio expuesta a muchas vulneraciones también dentro de su adolescencia e infancia, dentro de las cuales terminó también consumiendo muchas drogas, entre esos tabaco,
le generó este problema, edema de Reinke, y ella tenía cierta voz que ella no va a volver a recuperar nunca. O sea, por más que se haya operado, por más que tenga fonoaudiólogo, por más que ya no fume, ella no va a volver a tener esa voz que tenía antes, no lo va a volver a tener. Entonces ella, claro, en vez de decir, bueno, mi voz cambió, ya no puedo ser cantante, dice, bueno, tengo una nueva voz desde esta recuperación, desde esta operación, desde esta rehabilitación que tuve con mi voz y de esta rehabilitación que tuve también con mis consumos, y planteo nuevamente mi carrera musical con esta herramienta que tengo hoy, que es diferente a la que tengo antes. Pero ese proceso de resiliencia que tuvo Miley Cyrus para poder continuar con su carrera musical, que era su sueño, tuvo mucho costo, tuvo un costo de muchos años en los que ella estuvo en todo este proceso y estuvo también fuera de la industria por mucho tiempo por lo mismo. Y cuando vuelve con esta nueva cara que también muy criticada, porque hoy era drogadicta y no sé qué, y bueno, todo ese tema, y como que no, ya no es lo que era, y es como, bueno, ella no está planteando que quiere ser lo mismo que era antes, está planteando una nueva vida respecto de su voz. Entonces también está como eso de que eh, tampoco te va a arruinar en el sentido de, tú puedes siempre elegir hoy continuar en algo, replanteártelo, reponerte, contarlo o no contarlo, que también es válido, em, pero siempre es hoy el momento, como que no hay un lo que fue, como porque a mí me pasaba mucho esto de pucha, si yo no hubiera comprado esa cajetilla en ese momento, que no sé, qué, ya, pero ya lo hice, ya la compré, fue hace muchos años atrás, ya llevo muchos años fumando, como realmente no tiene ninguna utilidad que me lo cuestione. Y tampoco tiene una utilidad que yo diga como, bueno, en 10 años más lo voy a dejar, o voy a fumar hasta que tenga hijos, o voy a fumar hasta que tal, no sé, cualquier cosa em, es hoy. Es como hoy, ¿qué quiero hacer hoy con mi vida? ¿Qué quiero hacer hoy con el tabaco? ¿Qué quiero hacer hoy pensando quizás en mi futuro, pero hoy? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Entonces, claro, hay como este ejemplo de hoy todos estos cantantes famosillos que fuman y son súper drogadictos y es como, pero también tienes otros y son muchos más los que han tenido que replanteárselo o los que han simplemente arruinado su carrera por esto. Em, entonces, por ahí, claro, ese desafío que planteábamos, ya como que no me quise perder ese dato porque, o ese ejemplo porque No. me parece relevante que cambiemos un poco también el chip respecto de cómo estamos justificándonos a nosotros con referentes que a lo mejor no son los adecuados. Como puede ser un referente en muchos aspectos alguien, pero quizá no en el consumo, po. Em, No, y que además creo que es una bonita idea para cerrar, es que justamente no necesitamos justificarnos, porque tú puedes perfectamente decir, claro. yo sé cuáles son las consecuencias de esto, realmente las sé, y desde el lugar de realmente saberlo, ya no me tengo que justificar. Cuando mi fonoaudióloga me diga, oye, mira, es que si quieres mejorar tu rango vocal, tienes que dejar de fumar porque tenemos aquí una piedra de tranca, ya no tienes la necesidad de responder, bueno, pero fulanito fuma y mira qué bien canta, sino que ya lo puedes hacer desde un lugar de decir, oye, mira, entiendo que tienes razón, internalizo esta información, me la quedo para mí, lo proceso y a lo mejor no es mi momento y a lo mejor tengo que decir, pues le pondré pausa a mi carrera por X cantidad de tiempo mientras que yo logro dejar de fumar. Vale, es lo que puedes hacer hoy. O Ujú, esto puede que te sirva para decir, hoy, mira, la verdad es que sí voy a hacer un intento de reducir el consumo, de reubicar el consumo, de dejarlo, pero ya no desde un lugar donde te tienes que defender de lo que te dice el otro, utilizando como ejemplo algo que rápidamente lo podemos evidenciar que no es cierto, o sea, que no es ujú. cierto que, o no, el típico de agua hay que morirse, que eso es lo que yo decía, bueno, de algo me iré a morir, o sea, si no me mata el cigarro, me matarán los cancerígenos de los enlatados que me como, ¿sabes? O me Claro. matará la contaminación, ya, bueno, si tienes que justificarte de esa manera, es porque evidentemente estás percibiendo la invitación a dejar de fumar como un ataque Mm, y en ese ataque los sanitarios tenemos que revisarnos en el ataque, pero los fumadores también se tienen que revisar en la necesidad de defenderse, porque si te tienes que defender es porque algo hay que no claro. está, ¿no? Que no está en su sitio. Entonces, creo que eso puede ser un tema muy interesante para otra conversación, ¿no? Este tema de Sí. la justificación y el ataque en líneas generales, no solamente para el cigarro, creo que esto aplica para muchas zonas en las que queremos cambiar, donde queremos cambiar algo que nosotros mismos sabemos que igual no es lo que queremos ser, pero cuando nos lo demanda el exterior, se siente como un ataque y ante los ataques todos nos defendemos, es normal defenderse. Entonces, a ver si logramos cambiar esa narrativa y bueno, a ver qué opinan los que nos escuchan. Ujú. Sí, bueno, para ir cerrando también como
decir que ha sido muy interesante tener esta conversación. Espero que también hartas personas puedan escucharla y reflexionar sobre este tema que me parece muy relevante abordarlo desde esta vereda, no tan criticona, no tan satanizante, sino que más bien desde lo humano, desde la empatía, desde la amabilidad con uno mismo, desde reírse de uno mismo también, porque a veces es un absurdo fumar y ya, pero también así es la humanidad también, así somos los humanos, somos absurdos, hacemos cosas absurdas. Y también alivianarlo desde ahí, no justificarlo desde el humor, pero sí alivianarlo un poco, no somos personas terribles por fumar. No estamos haciéndole mal a nadie más que a nosotros mismos, entonces ya desde ese Exactamente. punto de vista cada uno puede rendir su cuenta. No es necesario que tampoco nos ataquemos entre nosotros. Así que desde ahí yo creo que este igual es un punto de inicio súper interesante, poder abrir el tema, poder invitar a otras personas a que escuchen esta conversación y que también puedan compartirnos sus reflexiones. Y vamos viendo qué va pasando, si es que vamos haciendo otro tipo de contenido, si es que hacemos una segunda parte. Ahí, con la retroalimentación de las personas que puedan escucharnos, vamos pudiendo generar nuevo contenido. Yo feliz de seguir trabajando en colaboración contigo, Maru. Me parece súper interesante este match que podemos hacer Sí, entre sí, nuestras sí, profesiones, sí. nuestra experiencia y nuestros nombres, Maru y Mare, capaz que salga ahí un podcast. Eh, Pues sí, yo algo. también estoy súper contenta, de verdad. Gracias por la idea, porque creo que hace falta espacios así para hablar las cosas como realmente son y no como son cuando las buscas en Google, ¿sabes? Sino como son en la vida real. Así que muchas gracias a ti, Mari. Muchas gracias. Que estén Te muy bien. mando un besito y a todos los que nos estén escuchando, gracias por estar ahí. Y síganos en nuestras redes sociales. Medicina Tudela por aquí y por Fonoaudióloga allá. circular. Muy bien, pues Chao, chao.